continúo abordando un poco de mi historia para que comencemos a trabajar Proyecto Sentido. Y quiero hacerlo con una historia que me contó una vecina en México. Una vez me fui para allí, para donde una amiga, y una vecina me comenzó a hablarme, una señora de edad, y ella me contaba cómo tuvo a un hijo. Ella trabajaba en la cafetera, cogía café, ella estaba en embarazo y ella lo parió en esa cafetera, lo arropó, y ella me contaba con todo detalle y siguió cogiendo café. Y yo le decía, ¿y el bebé no lloraba? Pues porque ya sabemos que los bebés lloran. Y decía, no, él era muy juiciosito. Claro, porque si la mamá tiene tanto miedo de que no puede estar, no puede existir, ni siquiera se puede dar el lujo de gritar el dolor que siente al tener un hijo, ese niñito toma esto de mamá. Esas condiciones de ese niñito van a determinar un montón de asuntos en la psiquis de ese niñito. Entonces, bueno, quería contarles que cuando estaba pequeña, mi papá nos manda una carta que decía mis estrellitas. Mi mamá ya estaba organizada con mi padrastro. Y entonces en esa carta, mi mamá dice, recuerden que estoy contando solo con el objetivo de poner en la mesa por qué me siento ahora con la autoridad de pararme frente a una cámara y dar unas herramientas para que estemos mejor, para que nuestra psiquis esté más sana y estemos mejor en el sentido emocional, en el sentido afectivo, en el sentido espiritual, en el sentido mental. Y entonces, claro, mi mamá ya estaba organizada y este hombre con el que se organizó era celoso. Entonces ella con mi tía organizan, yo no supe muy bien si mi mamá era muy joven, muy influenciable, o mi tía finalmente organizan enviarle una carta, o sea, mi tía enviarle una carta a mi papá informándole que mi mamá ya se había casado y que estaba en Venezuela. Cuando yo lo conocí, que tenía 35 años, las tías nos decían, ay, menos mal esta situación en Venezuela empeoró, porque si no, nunca hubieran vuelto aquí a Colombia. Entonces, yo recuerdo, no, mis tías maternas, cuando yo llegué acá a Medellín, ellas decían, ¿y usted cómo era de chillona? Ay, una muchachita tan chillona. Y luego cuando conocí a mi papá, había una hermanita, que obviamente se le había muerto su mamá, que mi papá no estaba en condiciones de cuidar a nadie porque él estaba en un duelo, y me decía, tú cuando eras pequeña me decías manana. Y yo tenía 12 años y yo iba a la escuela y yo iba corriendo porque yo te cuidaba a ti. Claro, yo pequeñita. Y un tío también me contaba, bueno, ustedes, porque somos dos de esa unión, eran las niñas del barrio, entonces nosotros salíamos, todo el mundo tenía que ver con ustedes porque ya todos estaban grandes. Claro, al desarraigarme, llamémoslo así, y más por una decisión que ella consideraba la mejor y que no la estoy cuestionando, se viene para acá, yo lloraba porque, claro, me separaron de un clan que me amaba y seguramente yo los amaba. Por eso, en el video cuando les digo, yo a mis hijas les informo para el subconsciente lo que está pasando, si vamos a viajar, si me voy a separar, si no hay suficiente dinero. Y esta información es para el subconsciente, o sea, yo se lo digo a ellas y ellas pueden llorar. Incluso a veces uso que estén dormidas y les informo, porque hubiese cambiado mucho el asunto. Obviamente mi mamá no tenía la conciencia que tengo yo en este momento, ¿cierto? Y cada quien actúa con la conciencia que tiene en el momento. De aún dormida, decirme, hija, nos vamos a ir para otra ciudad, nos vamos a separar, yo siento que no soy capaz acá, que es demasiado doloroso para mí vivir esta situación con tu papá, siento, para el subconsciente, o sea, para el inconsciente esa información, no es que va a coger a la niña de 3 añitos a decirles que su papá hacía esto y esto y esto, no, yo quiero darte una mejor vida, yo pienso que puedo aquí trabajar, todo el asunto. Porque esa información el inconsciente la tiene. Miren cómo funcionamos. Esto es un iceberg y este es el 5% que es el consciente, con lo que vivimos acá. Y el 95% está por debajo y está constituido de ¿qué? Creencias, nuestra infancia, cómo crecimos escuchando qué. Eso ya leía La Ligera Ventaja y decía 40.000 veces un niño a los 5 años escucha la palabra no y 5.000 veces la palabra sí. Como regularmente, es decir, haciendo como un balance. Yo he intentado que mis niñas no escuchen mucho la palabra no, pero estoy segura que han escuchado más no que sí. Y entonces informarle a esa parte inconsciente del niño, pues cómo funcionamos, hace que todo eso que esté por debajo esté un poquito más sano. Porque por debajo que hay todas esas creencias de cuando crecimos,
están también las creencias que traemos de nuestros ancestros, que se llama sanar ancestros, que está en la primera parte de este curso Deja de ser tú, sanar papá, sanar mamá, porque eso que interpretamos cuando somos niños van a definirnos como somos y hay una información en el inconsciente. Entonces por eso es importante hablarle a los niños. Y no tiene que ser, porque no es sano que tú le digas a un niño de 5 años o pequeñito, es que tu papá es un no sé cómo, es que tu mamá mira que ni te quiere. No, pero que sí tenga una información en el inconsciente y lo más objetiva posible, sin hablarle mal del otro. Yo siento que no soy capaz viviendo esta situación, por eso tengo que tomar esta y esta situación. Y te amo mucho, me siento sin herramientas, pero voy a hacerlo mejor. Es decir, explicarle el contexto al bebé. A mí me ha servido. Yo no sé cómo vayan a crecer mis hijas, porque esa es otra cosa. Yo ahora tengo cierta conciencia de cosas que hay que hacer, pero me equivoco mucho en esta condición de humanos. Somos emocionales. Y bueno, y si hay que pedir disculpas en el sentido consciente, se les pide disculpas, ¿cierto? Si hay que reevaluar ciertas cosas, se reevalúan. Pero entonces por eso digo que es importante informarle al subconsciente del niño algunos asuntos que debería saber. Voy a continuar en otro video porque está súper extenso.